Siempre pensamos que un detective genial es el que, bueno, resuelve el crimen, ¿no? Pero, ¿y si lo más importante no fuera el qué, sino el cómo? Hoy nos vamos a meter de lleno en la mente de Sherlock Holmes, usando como guía uno de sus casos más interesantes, la tragedia del Valle Boscombe. Y el plan no es solo descubrir quién es el asesino, sino entender el método que usó Holmes para ver una verdad que, increíblemente, estaba ahí, a la vista de todos. Para entender cómo lo hizo, vamos a seguir sus pasos. Primero, vamos a ver el crimen que parecía resuelto. Después, la duda que lo cambia todo. Y las pistas que nadie más vio. Al final, llegamos a la confesión. Y lo más importante, vamos a desglosar su método. Este es nuestro mapa del tesoro para pensar un poco como Sherlock Holmes. Bueno, nuestra historia arranca como muchas otras, ¿no? En un lugar que parece súper tranquilo, la campiña inglesa. Pero claro, debajo de esa calma, de repente, una muerte violenta. Y para la policía, el caso parecía cerrado casi antes de empezar a investigar. A ver, repasemos cómo fueron los hechos esa tarde. A las 3:15, ven al hijo siguiendo a su padre con un rifle. 15 minutos después, se escucha una discusión fuertísima. Y a las 4:15, el mismo hijo aparece corriendo, pidiendo ayuda, con el padre moribundo al lado. Una secuencia que, la verdad, parece construir un caso irrefutable. Todo, pero todo, apunta a una sola persona, James McCarthy. Y la evidencia en su contra es, a simple vista, demoledora. Hay testigos que los oyeron discutir a los gritos, su rifle estaba ahí, al lado del cuerpo, tenía sangre en la ropa, y para rematarla, cuando lo arrestan, dice una frase que suena a confesión total. No es más que recibir mi merecido. Para la justicia, el caso estaba servido en bandeja. Con un caso así de sólido, parecería que no hay más nada que hablar. Pero es justo en este punto donde entra en escena Sherlock Holmes. Y para él, cuando algo es demasiado evidente, es la primera señal para empezar a dudar. Veamos por qué. Esta frase es básicamente el corazón de su forma de pensar. No hay nada más engañoso que lo obvio. Para Holmes, la respuesta fácil, la que todo el mundo acepta sin chistar, es casi siempre una trampa. Es como la primera capa de una cebolla que hay que empezar a pelar para llegar a la verdad. Y acá vemos esa filosofía en plena acción. Miremos de nuevo la frase de James. No es más que recibir mi merecido. Para el jurado, es obvio, es una confesión de asesinato. Pero para Holmes, es justamente lo contrario. Para él, es una señal de arrepentimiento por haber discutido con su padre, algo que solo diría alguien que tiene la conciencia limpia del crimen mayor. Entonces, si no fue una confesión de asesinato, ¿qué fue? Holmes llega a la conclusión de que es el lamento de un hijo por una pelea. Una diferencia mínima pero clave, que la policía ignoró por completo. Y claro, si se equivocaron en esto, ¿qué otras cosas se les pasaron por alto? Ya con la duda plantada, Holmes se aleja de las palabras y se concentra en los hechos puros y duros. Va a la escena del crimen, porque él sabe que la tierra, el barro, el pasto, todo eso cuenta una historia que los testigos humanos muchas veces no ven. Resulta que el padre moribundo susurró algo sobre una rata. Un testigo escuchó un grito rarísimo, ¡cuy! Detalles que la policía descartó por completo, pensaron que eran delirios o ruidos sin importancia. Pero para Holmes, estos no son errores, son las piezas centrales del rompecabezas. Y a partir de esos pequeños detalles, unas huellas en el barro, la ceniza de un cigarro, la forma en que cayó el cuerpo, Holmes arma un perfil increíblemente preciso del verdadero asesino. Sabe que es alto, que es zurdo, que renguea y que fuma un tipo de cigarro muy particular. De repente, ya no se busca a un sospechoso cualquiera, sino a una persona de carne y hueso con características súper definidas. Con este perfil tan claro, Holmes ya no tiene que buscar a ciegas. Sabe exactamente a quién tiene que observar, y la verdad que va a descubrir es mucho, pero mucho más oscura de lo que nadie podría haberse imaginado. Y acá está la genialidad en su máxima expresión. La última palabra de Charles McCarthy no era un delirio, era una acusación. No estaba diciendo una rata, estaba diciendo el final del nombre del lugar de donde venía su asesino, Ballarat. Y así todas las pistas empiezan a encajar y apuntan a un solo hombre.
pero no a un extraño, sino al respetado terrateniente del lugar, John Turner. El hombre que todos veían como un pilar de la comunidad, en realidad escondía un pasado violento en las minas de oro de Australia. En su confesión, Turner revela el motivo, y no fue un asesinato a sangre fría, fue el acto desesperado de un hombre que estaba acorralado. Resulta que McCarthy, la víctima, lo estuvo chantajeando durante 20 años, haciéndole la vida imposible. La discusión final fue porque McCarthy quería obligarlo a un matrimonio para asegurar su control para siempre. Bueno, con el caso ya resuelto, ahora sí podemos hacer lo más interesante, desarmar la genialidad de Holmes y convertirla en un método claro, en una serie de principios que van mucho más allá de este misterio en particular. Entonces, ¿cuál es el famoso método? No es magia, ¿eh? Es un proceso. Es observar lo que todos los demás pasan por alto. Es cuestionar siempre la versión obvia y, fundamental, armar las teorías a partir de la evidencia y no tratar de que la evidencia encaje en nuestra teoría. Se trata de convertir la simple observación en una deducción poderosa. Miren qué bien se ve en esta tabla. Holmes no es que encontró pistas nuevas, ¿no? Él vio exactamente lo mismo que todos los demás, pero lo interpretó de una manera completamente distinta. Donde la policía vio un delirio, él vio una acusación. Donde vieron un motivo de asesinato, él vio una disputa por otra cosa. Reinterpretó cada pieza para que revelara la historia que estaba oculta a plena vista. Y al final, el caso del Valle Boscombe nos deja con una pregunta. Pero no sobre el crimen, sino sobre nosotros mismos. ¿Cuántos detalles cruciales pasamos por alto todos los días simplemente porque creemos que ya entendemos toda la historia? La verdad, muchas veces no está oculta, solo está esperando que alguien se anime a mirar un poquito más de cerca.